Ok, ya estamos conectados, me dicen. Así que vamos a tener una oración de inicio para luego ya dejar el tiempo al hermano que está a cargo de este día. Una oración de inicio para... Muy bien, ahora sí, vamos entonces. Bienvenidos los hermanos que están en el Facebook acompañándolos esta noche y a cada uno de ustedes que se han dado cita una vez más acá en plataforma. Es un gusto compartir cada tarde al caer la noche en nuestro país ya con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración. Me voy a dirigir a mi hermano Mario. Si es posible, hermano, por favor, que nos puedas guiar en una oración de inicio. Déjame, estoy ingresando otros hermanos y ya estamos listos. Vamos a orar. Les invito entonces a inclinar nuestros rostros para reverenciar a nuestro Dios. Oremos. Oremos. Señor, Dios de los cielos, que eres el dueño de todo este universo, porque tú creaste las estrellas y los mares y la vegetación, todos los animales, Señor, tú eres el dueño de todo, a ti te pertenece toda creación visible e invisible, porque tú eres el Dios Todopoderoso. A ti, Señor, nos dirigimos con el permiso que tu Hijo Jesucristo nos ha dado para entrar a los cielos por medio de esta oración. Estamos aquí comunicados por este medio, Señor, para dirigirnos a ti, para pedirte que nos ayudes ahora que vamos a escuchar tu bendita palabra, que bendigas a nuestro hermano Ernest, que le ayude, Señor, para que recuerde todo lo que ha estudiado y que comparta con nosotros tu palabra. Y nosotros, cada quien en su lugar, sea fortalecido y animado con tu mensaje y tu bendito espíritu. Que bendigas, Padre, a su familia, que seas con él, con su esposa, que sea, Señor, con los hermanos donde él trabaja. También te rogamos por aquellos hermanos de edad avanzada que pueden estar enfermos, los familiares de hermanos, como la mamá de nuestro hermano Sergio, la esposa de nuestro hermano Néstor y demás hermanas, Señor, que pueden tener enfermedades o problemas familiares. Rogamos, Padre, que seas con nosotros en nuestros males que padecemos, pocos o muchos, que nos bendiga, Señor. Con nuestros jóvenes te rogamos, Padre Santo, porque el mundo está muy fuerte y los jóvenes están expuestos a las tentaciones, a la corriente del mundo, que bendigas a cada hermano que trabaja cerca de ellos. Padre Santo, rogamos que estés con nosotros, que nos bendigas y que sea de provecho la lección que hoy escucharemos y que tú seas alabado, porque mereces ser glorificado, honrado en todo lugar, en todo tiempo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre eterno de Jesucristo. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Muy bien, muy bien. Viene allí la hermana Luzdari también y otros hermanos que están presentes, hermana Marixa, que está por allí, bienvenida hermana, la hermana Tamar Pintado y aquellos que no he saludado, sean todos bienvenidos. Estamos ya listos, preparados, tome su Biblia, no sé si su libreta de apuntes, para tomar nota de algo que le parezca, ah, alguna pregunta o algo también que le gustaría compartir más adelante. Vamos ya entonces a iniciar nuestra lección. Mi hermano Erne, cuando usted guste, puede ya iniciar, hermano. Bueno, hermanito, muchísimas gracias. Si me permiten, por favor, compartir pantalla para compartir con ustedes unas láminas que he preparado para el día de hoy. Dame un minuto, hermano. No hay problema. Eh, por ahí ya estaría listo. Ya, hermanito, muchas gracias. Vamos a ver entonces. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias entonces por haberse dado cita el día de hoy para poder compartir la palabra de Dios, para poder entonces ser edificados, para poder trabajar en nuestra edificación espiritual es una labor que es muy noble, es un trabajo que debemos llevar con mucha responsabilidad también nosotros, especialmente los que nos dedicamos a la palabra del Señor, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes, mis queridos hermanos, una pregunta que ya está adelantando nuestro hermano Sergio. Y bueno, voy a partir de la siguiente manera. Ustedes saben que en todas partes, donde quiera que vayamos o en los países donde nosotros estamos, donde nos encontramos en estos instantes, existen frases o palabras que nosotros conocemos como dichos o refranes. ¿Bien? No sé si se ve en mi pantalla, creo que sí. Entonces, fíjense ustedes que puede que algunos refranes o dichos disten un poco un país del otro, pero en esencia puede que los conozcan, puede que no. Pero yo el día de hoy que quería compartir este dicho o este refrán, porque
yo creo y yo considero que desde cierto punto de vista hay refranes que están bien dichos y hay otros que están mal dichos. Pero el común de las personas suele pensar que cuando tú escuchas uno de estos dichos o estos refranes, efectivamente es porque realmente están en lo correcto, realmente están diciendo algo que es cierto, ¿ya? Pero a veces, pero muchas veces también depende de las circunstancias en las que se digan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de tal palo tal astilla es un dicho muy popular. Otro refrán o dicho que es el que no se, digamos, a caballo regalado no se le miran los colmillos. Hay tantos refranes que uno puede, digamos, decir ahí, se puede recordar. Hay un montón y hay muchos que vienen del campo, de la zona campestre, por ejemplo, acá en Chile hay, pero una cantidad, pero para elegir, ¿ya? Pero el día de hoy quiero comentarles acerca de un dicho que por lo menos acá en Chile, yo no sé si hayan en su país ustedes lo conocen, pero es el siguiente. La intención es lo que vale. ¿Ya? Deben haberlo escuchado ustedes varias veces, ¿cierto? Varias veces tienen que haber escuchado. ¿Por qué? Porque la gente generalmente lo dice porque este dicho, valga la redundancia, el dicho lo dicen porque cuando a veces las cosas no funcionan, cuando a veces un plan no llega a su final o no se lleva a efecto, entonces por lo menos es una manera de decir que al menos lo intentaste, ¿ya? Al menos lo intentaste. Entonces, la pregunta del día de hoy es efectivamente esa. ¿La intención es la que vale? Y fíjense ustedes que quería compartir yo tres historias que ustedes están viendo ahí en pantalla con tres figuras, tres fotografías las cuales reflejan tres historias distintas, ¿ya? Dentro de las Escrituras y dentro de la ley del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, vamos a ir recordando un poquito todas ellas y vamos a ir asociándolas a la pregunta que aparece ahí en pantalla, que es, ¿la intención es lo que vale? ¿Ya? Vamos a ver desde el punto de vista espiritual si para Dios la intención es realmente lo que vale, ¿ya? Y vamos a pasar entonces al, al primer ejemplo. Pero me gustaría comenzar también con otra cosa antes, que vamos a revisar aquí en este instante tres verbos que la gente piensa y muchas veces considera que su adoración a Dios será recibida de manera positiva por Él. ¿Por qué? Porque la gente suele decir, bueno, es que lo estoy haciendo con el corazón, o que lo estoy haciendo con cariño, o que lo estoy haciendo sinceramente. ¿Bien? Entonces hay tres verbos que cuando son atribuidos a la presencia de nuestro Padre, el mundo piensa que lo está haciendo correctamente. ¿Bien? Y estos son tres palabras que vamos a ver también dentro de todo lo que vamos a revisar en esta ocasión. El obedecer, primeramente, también vamos a ver el creer y también el amar. ¿Bien? Entonces, vamos a basarnos ahí y vamos a ir revisando estas láminas que yo les había presentado anteriormente, de tal manera de poder ir revisando, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente, si realmente la intención es lo que vale, ¿ya? Pero probablemente para la gente y para el mundo, la intención es lo que valga y se quedan simplemente ahí. Pero vamos a ver desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de las escrituras, de la Biblia, de la visión que tiene Dios acerca de las cosas, porque nuestros pensamientos no son lo mismo que los pensamientos de Él, dice el libro de Isaías capítulo 55. Entonces, veamos desde la perspectiva de las escrituras si realmente estos términos, estos verbos, el obedecer, el creer y el amar, se ven reflejados en la persona humana de la misma manera que en la persona de Dios. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre la visión humana y la versión divina? ¿Bien? Entonces, vamos a ir a estar revisando. Y entonces, para comenzar, quiero presentarles el primer caso, que yo creo que, si no es todos o casi todos de ustedes, ya los conocen, pero veamos el siguiente. Algunos ejemplos en la Biblia. El primer verbo o la primera palabra es obedecer, según lo que ya habíamos visto anteriormente. La primera palabra es la palabra obedecer o el primer verbo es el obedecer. Y quiero presentarle a usted en el 1 de Samuel capítulo 15 la orden de Jehová a Saúl. Yo creo que recuerden el caso. ¿Bien? Yo he puesto aquí algunos extractos acerca de este ejemplo, que como ya les decía ahí en el capítulo 15 de 1 de Samuel, que dice de la siguiente manera. Y paso a leer
tal y como ustedes pueden observar en pantalla también. Dice el verso 1, 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey y sobre su pueblo Israel. ¿Ya? Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y aquí viene la orden. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Está ordenando que lo mata, que destruyera todo, que matara todo, por completo. No estaba pidiendo que hiciera una parte, ¿ya? Entonces, ahí vemos primeramente cuál es la orden que está enviando en el versículo 3 el Señor, Jehová Dios, a el rey Saúl a través de la boca de Samuel, del profeta Samuel. Entonces, eh, efectivamente que nosotros nos damos cuenta con el paso de los ejemplos del estudio de las Escrituras, de las historias que han sucedido dentro del Antiguo Testamento, y nos damos cuenta de que cuando Dios daba una orden, efectivamente era para que se cumpliera en su totalidad. ¿Bien? Entonces, por eso da la orden y la da claramente. Dice, ve pues y hiere a Amalek. Si ustedes quieren conocer la historia de lo que sucedió y el motivo por el cual Dios da esta orden, pueden ir entonces al capítulo 14 para que puedan anotarlo y puedan revisarlo después con mayor tranquilidad. ¿Bien? Entonces, ahí está la orden, ¿ya? Está la ley, el mandato de qué es lo que tiene que hacer Saúl entonces, y lo está diciendo con detalle, ¿ya? Ve y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, sin piedad, ¿ya? Tiene que destruir todo, absolutamente todo. ¿Ya? Vamos a pasar un poquito más adelante y resulta que cuando seguimos avanzando en la lectura, ahí en el versículo 7, dice de la siguiente manera, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta en ese versículo, desde el versículo 7 hasta el versículo 9, que lo que está haciendo Saúl es dándole entonces curso a la orden que estaba dando Jehová, pero sin embargo hay algunas salvedades de las cuales nos damos cuenta claramente que no se estaban llevando a su cabalidad o por completo. ¿Bien? Entonces, ahí vemos otro estado, entonces, del proceso que se da desde el momento que el Señor da la orden, pasando entonces por cómo se lleva a cabo esta orden, y posteriormente vamos a ver que hay un estado ahí en el cual el Señor, Jehová Dios, eh, tiene como pesar, no tiene como pesar, tiene pesar realmente, y en el versículo 10 y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, ahí dentro del texto del versículo 10 y el versículo 11, eh, vuelve a hablar Jehová Dios y le dice a Samuel, le expresa que le pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando uno siente un pesar, es porque algo le incomoda, algo le, le entristece, algo le molesta en su interior. Y era justamente lo que estaba pasando con Jehová Dios, que le pesaba haber puesto por rey a Saúl. Y está diciendo efectivamente cuál es el motivo. Le dice porque se ha vuelto del pos de mí. Cuando dice que se ha vuelto de en pos de mí, es que no está cumpliendo, es que está pecando. ¿Y cuál es el pecado? Que dice que no ha cumplido mis palabras. ¿Ya? Dice que se apesadumbró Samuel también y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, el pesar no existía solamente en Samuel, principalmente existe en Jehová porque
no está cumpliendo a cabalidad todo lo que él le había ordenado al rey Saúl. Entonces, en definitiva, la pregunta es, en 1 Samuel 15, 22, ahí está diciendo, y Samuel, aquí es donde Samuel se va a dirigir al rey Saúl, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿ya? Y esto efectivamente había sucedido porque cuando dice el versículo 21 del mismo texto, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios, a Jehová tu Dios, en Gilgal. Dice, estaba diciendo Saúl, y Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, perdón, como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Entonces, la pregunta es para que Saúl reaccione, para que preste atención correctamente, para que recuerde lo que en el principio era la orden directa y clara de parte de Jehová para que él hiciera tal y cual como Dios le había ordenado. Entonces, lo que ahí estaba pasando es que como él estaba a cargo del pueblo, como estaba a cargo de soldados, como estaba a cargo de aquellos que tenían que llevar a cabo por orden de él y por orden de Dios, lo que se debía hacer con el pueblo del anatema ¿cómo de los amalecitas, entonces lo que había sucedido era no hacer caso en su totalidad a las palabras de Dios. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, voy a tratar de hacer un poquito entre comillas, como abogado del diablo, como se dice por ahí, pero es que resulta que yo creo que una persona que no conoce realmente la palabra de Dios y cómo opera, cómo obra Dios en nosotros y cómo operaba en la antigüedad, podría decir, pero es que bueno, es que veámoslo desde el punto de vista de que Saúl estaba haciendo algo bueno porque resulta que quería guardar de lo mejor para ofrecerle holocausto y para ofrecerle sacrificio a Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Sí, estaba obedeciendo igual a Dios. Bueno, pero es que ahí la diferencia de lo que ocurre entre el pensamiento que tiene Dios y la obediencia que tiene el hombre a medias. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿ahí realmente la intención es la que vale? ¿O vale más la obediencia? Por eso Samuel estaba diciendo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿En quién se complace más Jehová? La obediencia. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso cuando yo de repente me pongo a pensar, y hemos sabido de tantas veces que las personas dicen, bueno, pero es que sí tiene razón, cuando uno le predica el Evangelio. Y dice, sí tiene razón, pero la Biblia realmente lo dice. Pero es que a mí me gusta hacerlo de esta manera. Entonces, ¿realmente en qué se complace el Señor? Y lo está diciendo Samuel. Se lo está diciendo claramente a Saúl. ¿Eh? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová, y está dándole la respuesta de inmediato. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿Qué es lo que le faltó a Saúl ahí? Prestar atención, ¿ya? Que la grosura de los carneros. Eso es lo que se preocupa más. Eso es lo que debió haberse preocupado más Saúl, de haber primero obedecido y de haber primeramente prestado atención a las palabras, al mandato, a la ley de Dios que estaba dando. ¿Para qué? Para que no llegara justamente a un momento como ese, en el cual Samuel le estaba diciendo que Dios estaba decepcionado, en definitiva, del trabajo que él había hecho con la orden que le había dado. ¿Bien? Entonces, por eso dice el verso 26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, tal como lo había dicho hace un momento. ¿La intención es la que vale? En ese caso, ¿la intención realmente es lo que vale? Vamos a ver otro caso, mis queridos hermanos y amigos, eh, y vamos a ver, por ejemplo, el caso de la muerte de Usa, que ustedes también lo conocen, Primera de Crónicas, en el capítulo 13.
en el capítulo 13, en el versículo 3 al versículo 10. Entonces, y recordamos nosotros que este hombre llamado Usa, ¿ya? Eh, estaba llevando o estaba acompañando a guiar un carro en el cual estaban trayendo de regreso el arca del pacto, y dice ahí en Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 3 hasta el versículo 10, vamos a leer más o menos, ¿ya? Y dice así: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Me gustaría leer un poquito antes de lo que yo tengo ahí en pantalla, porque es bueno recordar también cuál es el caso. Dice en el versículo, en Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 1 en adelante. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bien, entonces, hasta ahí vamos. Y el verso 7 dice, voy a saltarme hasta el verso 7, dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces había una algarabía y una alegría, un regocijo, porque estaban llevando entonces el arca del pacto en un carro, ¿ya? Que era un carro nuevo, para empezar, pero había un detalle en todo esto, ¿bien? Y lo vamos a ver de inmediato. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hay un castigo del cielo. Dice el verso 9 que cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. ¿Ya? Dice ahí. Entonces, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces, vemos nuevamente que la historia en cierta medida se vuelve a repetir, tal como en el caso anterior, que este hombre que junto con otro que se llamaba Ahío estaban guiando el carro en el cual estaban trayendo el arca del pacto, que ya sabemos nosotros cuál era la forma que tenía el arca y cuáles eran los medios que se habían creado por Dios para que el pueblo pudiera llevar el arca, y que eran dos varas de madera de acacia que estaban recubiertas con oro, y que a cada lado del arca tenía aros para poder atravesarlos con estas varas, y de tal manera que pudieran llevarlo en andas. ¿Bien? Entonces, lo que estaban haciendo en ese caso era llevarla y transportarla de una manera distinta a como era la orden de Dios. Por eso, dice el verso 10, que el furor de Jehová se encendió contra Usa, porque como estaban tropezando los bueyes, entonces la intención de Usa era que no se fuera a caer. Y ahí es donde volvemos a hacer una pregunta. ¿La intención realmente es lo que vale? Es el dicho de las personas, de lo que la gente generalmente piensa. Bueno, la intención es la que vale. En ese caso, nuevamente, y vemos en este ejemplo, la intención es realmente lo que vale. Puede haber sido muy noble de parte de USA el tratar de sujetar, de sostener el arca, ¿ya? Para que no se cayera porque los bueyes estaban tropezando. Claro, uno lo ve desde el punto de vista, si uno lo ve desde el punto de vista humano, claro que sí. Y en el caso anterior, seguramente desde el punto de vista de Saúl y todo el pueblo, cuando fue ordenado a que destruyeran todo, pero no lo destruyeron todo, porque resulta que encontraron muy noble, probablemente, de parte de ellos, el que guardaran de lo mejor de los animales más engordados para poder hacer holocausto y sacrificios a Jehová. También puede haberse visto de esa manera. Entonces, bueno, la gente podría decir, bueno, realmente la intención es la que vale, pero para ellos lo que vale es otra cosa. Las cosas están enfocadas de parte de Dios de una manera distinta. Es para que el hombre, una vez que uno pone en sus manos
su propia vida, entonces le obedezca, para que haga caso de lo que Dios enseña, dice, manda y demanda del hombre. ¿Ya? Eso es lo que vale. Por eso justamente las palabras que había dicho anteriormente Samuel a, eh, a Saúl. ¿Ya? ¿En qué se complace más Dios? ¿En la obediencia o en los sacrificios y los holocaustos? Bueno, aquí pasa algo más o menos parecido. ¿En qué se complace Dios? Dios se complace en la obediencia y obedecer en todo. ¿Se acuerdan ustedes también, mis queridos hermanos y amigos, aquellos que van a ver también en YouTube, en Facebook Live, del caso de Nadab y Abiú en el libro de Levítico, capítulo 10 versículo 1 hasta el versículo 3, que es un caso que todos nosotros también, yo creo que todos los que hemos estudiado el libro del los libros del Antiguo Testamento, conocemos que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, según dice el versículo 1, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos un fuego sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí se ve todo normal. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Ya? Y está recalcado ahí. Y dice el verso 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces dice, en presencia de todo el pueblo seré glorificado en obediencia. Pasa lo que sucede en los dos casos anteriores, desobediencia. Dice que ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó. Y por eso salió el fuego delante de Jehová y los quemó. Oye, afortunadamente no estamos en aquellos tiempos, porque si no, quizás cuánta gente hubiera muerto, quizás cuántos cristianos hubiesen muerto por el fuego que venía del cielo de parte de Jehová. Bueno, ahora tenemos oportunidad. Ahora tenemos tiempo, el tiempo que Dios estime conveniente, por supuesto. Ahora tenemos eh, la oportunidad de reivindicar nuestros pecados y de aprender de aquellos ejemplos que hemos visto anteriormente. ¿Ya? La gente el día de hoy sigue diciendo la intención es la que vale. Para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, disculpe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente sigue diciendo el día de hoy que la intención es lo que vale porque eran muy nobles todo lo que estaban haciendo aquellos hombres en estos ejemplos que hemos dado y hasta el día de hoy la gente sigue diciendo, bueno, es que la intención es lo que vale, por lo menos lo intentó, ¿ya? Entonces con eso la gente dice que es suficiente, ¿ya? Se conforman con decir la intención es lo que vale. Pero Dios espera mucho más del hombre porque sabe que el hombre puede dar más, porque sabe que el hombre puede rendir más para él, ¿ya? Y porque sabe que el hombre puede obedecer y Dios no le va a dar ninguna orden, un mandato, un mandamiento que el hombre no pueda cumplir, ¿ya? Por lo tanto, no se va a conformar Dios con simplemente tener las ganas, pero no cumplir acorde a lo que Él ha demandado de cada uno de nosotros, lo que demanda hasta el día de hoy del hombre, que es obediencia, ¿ya? Que es obediencia. Fíjense ustedes que pasando al otro verbo que yo les estaba mencionando al principio, ¿se acuerdan? Que es el verbo de creer. Según el libro de Hechos, capítulo 16, en el versículo 31, ¿se acuerdan ustedes del caso del carcelero de Filipo? Fíjense ustedes que cuando nosotros recordamos este caso, ahí en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, eh, dice en el versículo 30, permítame buscarlo en mi Biblia también, mis queridos hermanos, dice en el capítulo 16, voy a leerlo un poquito antes, ¿ya? Ahí tengo el texto en específico, pero quiero leer un poquito más. Dice desde el versículo 27, dice, despertando el carcelero, voy a leer desde ahí porque ustedes ya conocen un poco más la historia, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Hablando en el contexto en el cual Pablo estaba encarcelado, Pablo y Silas estaban encarcelados ahí entonces porque habían conspirado contra ellos para que fueran encarcelados, para que fuesen detenidos.
Entonces, este carcelero que los estaba cuidando, cuidaba a todos los presos para que no se arrancaran, dice que despertando el carcelero después de un terremoto que había ocurrido, dice que viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué es lo que le responden entonces los discípulos? Ellos dijeron en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De tal manera que eh, hay hay ciertos parámetros que el hombre debe cumplir para que realmente demuestre que cree en Dios. Y no solamente que cree en Dios, sino que le cree a Dios, ¿ya? Porque hay dos constantes, dos formas. Una es que cuando uno le pregunta a veces a la gente, dice, ¿y usted cree en Dios? Bueno, sí, claro, sí, yo creo en Dios, dice. Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Y ahí es donde las cosas cambian. Ahí es donde uno se da cuenta de que las personas creen de la manera que ellos estiman conveniente o creen de la manera que probablemente le hayan enseñado, en fin. Y efectivamente, cuando Dios da parámetros para demostrar que realmente cree uno en el Señor, que uno cree en Jesucristo y que hay métodos y formas que Dios ha establecido para demostrar que uno le cree a Dios, ¿ya? Y que no solamente cree en Dios, entonces es ahí donde hay un terreno en el cual la gente generalmente no se quiere meter, ¿ya? No quiere ingresar ahí, que es justamente al plano que veíamos anteriormente, que es justamente la obediencia. ¿Ya? Dice, el texto dice nuevamente, leo, ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto me recuerda a mí también, porque lo hemos hablado varias veces, yo creo que ustedes también, eh, cuando hay en ciertos lugares donde, o religiones, que se habla acerca de este texto, que dicen que tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y con eso les basta, ¿cierto? Entonces, eh, pero ¿de qué manera están creyendo? Esa es la diferencia. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces hay una demostración de que el hombre realmente cree en Dios y que se debe cumplir para que Dios vea realmente que esta persona que está escuchando la palabra de Dios, que está oyendo la palabra, realmente cree en Él. Y lo que Él espera que crea es que puede ser esta persona salva a través de la muerte del Señor Jesucristo, porque no lo dio por cualquier razón. Entonces, hay cosas que el hombre debe cumplir. Y una de las cosas es que enseña, aquí en este caso, el apóstol Pablo, es que la persona para mostrar y demostrar que cree en el Señor, entonces tiene que ir a las aguas del bautismo, tiene que ir para que sean borrados sus pecados, para que sea lavada su alma, para que Dios pueda recibirlo, para que pueda abrir sus brazos y para que esta persona haga una verdadera demostración de que cree realmente en el Señor. Entonces, el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí es un momento en el cual el Señor Jesucristo, cuando se junta con los discípulos, les dice a ellos, bueno, le está dando los parámetros. La persona que dice que cree y que es bautizado al mismo tiempo va a ser como consecuencia salvo. Entonces, una persona que dice que cree en Dios no puede decirlo así, o sea, generalmente lo dicen de buenas a primeras, pero no conocen realmente la forma en la cual demostrar a Dios que realmente le creen. ¿Ya? Porque vamos a seguir escuchando, yo creo, por mucho tiempo que la gente dice que yo creo, pero yo creo a mi manera. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces,
Pero Cristo enseñó a sus discípulos cuando Él les dio la gran comisión, les dio el trabajo que debían realizar. Les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero para demostrar que le crees, entonces debes prestar atención a lo que es la enseñanza de la palabra. Y es a eso a lo que tienes que creer. Hay mucha gente que también dice, bueno, yo creo ciegamente en Dios, pero no podemos creer ciegamente en Dios, porque Él quiere que nosotros creamos y que el mundo crea a su palabra, ¿ya? Entonces no podemos creerle ciegamente, porque Dios quiere que creamos en toda su plenitud, en lo que Él enseña, en lo que Él explica, en lo que Él habla y en el propósito por el cual el Señor Jesucristo fue enviado. En eso tenemos que creer, en eso quiere que el mundo crea, ¿ya? Y de ahí viene todo lo demás, el resto del proceso de la salvación. ¿Bien? Entonces, la gente dice muchas veces que cree a su manera, pero eso no basta. Entonces, la gente muchas veces se queda en la intención. Yo creo, pero yo creo a mi manera. ¿Eh? La gente dice que cree a su manera, sin embargo, no hacen nada para demostrarle a Dios que le creen, ¿ya? Y dicen que creen, pero lo dicen porque creen que Dios existe, vuelvo a reiterar, y no porque realmente le crean a Dios. ¿Bien? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y la frase en vano dice que es una locución adverbial que significa sin logro, sin efecto o inútilmente. Por lo tanto, cuando ahí dice el versículo 2, creíste en vano, la frase creíste en vano significa creer inútilmente. ¿Bien? El creer y la forma de creer de parte del mundo es una forma de creer inútilmente. ¿Bien? Porque no conocen a Dios, porque no se dan el tiempo para estudiar, para leer, siquiera un poquito para conocer al Señor. ¿Ya? Para poder llegar entonces a este momento sublime en el cual Dios recibe a las personas con sus brazos abiertos, el cual es la salvación después de ascender del agua del bautismo. Ese es un creer inútilmente. Toda la gente dice que que cree en Dios. Toda la gente. Pero ¿le creen a Dios? Y ahí está la diferencia. Ahí está el punto de quiebre entre lo que la gente cree y lo que Dios quiere y de la forma que quiere que creamos en Él. El amar a Dios. Bueno, el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esas son palabras del Señor Jesucristo y que son palabras que en primera instancia fueron dichas también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y en el versículo 5. Es, el primer y grande mandamiento también que aparece ahí en el libro del Éxodo, ¿ya? Y dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo el Señor Jesucristo en Mateo 22 es recordando lo que dice la ley del Antiguo Testamento, las tablas de la ley, que Dios quiere que ames con todo su corazón, que lo ames con todo tu corazón, que lo ames con toda tu alma, que des toda tu mente y con todas tus fuerzas para demostrar el amor hacia Él. ¿Ya? Entonces, es un amor en el cual nosotros no podemos poner condiciones a Dios, pero Dios como el hacedor de todas las cosas y el creador de toda criatura, entonces Él tiene el derecho y la potestad para colocar las condiciones. ¿Para qué? Para que el hombre demuestre cómo le debe amar. Y en el libro de Juan capítulo 14 y en el versículo 15 dice, es un texto bien conocido por nosotros, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que está diciendo ahí, que si tú me amas, entonces obedece mis mandamientos, hazlos, llévalos a cabo, ¿bien? Para demostrar que realmente me amas, ¿ya? Y ahí entonces se vería reflejada mediante los actos, mediante el acto de guardar los mandamientos, de obedecerlos, entonces el amor que el ser humano,
que la creación de Dios tiene por él. ¿Bien? Y Juan capítulo 15, versículo 14, también dice una frase muy, muy interesante. Dice, eh, el Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Y me recuerdo de cómo eh, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que Dios nos llamara amigo? ¿Cierto? Entonces, pero son demostraciones que espera Dios de todo aquel que cree en Él. ¿Ya? No solamente decir que crea a su manera, sino que realmente le crea a Dios. No solamente el decir que ama a Dios, sino que también demostrar que ama a Dios. No solamente decir que obedece a Dios en lo que le importa. Por ejemplo, cuando la persona dice, no, yo no robo, no mato, no hurto, no miento, no le hago daño a nadie, no abuso de nadie, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con leyes morales. Pero ¿será suficiente con eso? ¿Será suficiente con solamente decir que yo amo a Dios? ¿Será suficiente con solo decir que yo creo en Dios, pero creo a mi manera? Bueno, efectivamente, las Escrituras nos están mostrando que no es suficiente, porque de la boca para afuera pueden salir muchas cosas, ¿no es así? Muchas cosas. Entonces, lo que espera Dios es demostración, ¿ya? Y que no solamente nos quedemos en buenas intenciones. Entonces, cuando el dicho dice ahí, bueno, es que la intención es lo que vale, pero no hay demostración, ¿ya? Entonces, a Dios le interesa eso. Realmente le interesa eso, que haya obediencia real, que haya, que demuestre uno que le crea a Dios, y en tercer lugar, que uno ama a Dios guardando y obedeciendo sus mandamientos. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, hablando del amor, dice que el amor es sufrido. Y me recordaba yo todo lo que tuvieron que sufrir los primeros cristianos, los apóstoles, para demostrar amor a Dios y para demostrar que ellos realmente estaban haciendo el trabajo que había sido encomendado por el Señor Jesucristo. Dice que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia. Y me recuerdo también de las palabras del apóstol Pablo cuando decía que por envidia a veces predicaban, por envidia predicaban el Evangelio. En el libro de los Hechos dice, el amor no es jactancioso, que no se envanece. ¿Ya? El amor no es jactancioso. Y me acordaba también de los fariseos, de aquellos que amaban los primeros lugares de la sinagoga, que orar en las esquinas, ¿ya? Jactanciosos y envanecidos. No hace nada indebido. Bueno, Dios espera que nosotros no hagamos nada indebido para demostrar amor a Él. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todas aquellas cosas le interesan a Dios para demostrar amor. El verdadero amor que Él enseña. ¿Bien? Tanto para Él, principalmente, como para aquellos que están a nuestro alrededor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cuánto ha soportado el Señor para esperar, esperando que la gente realmente haga demostración de obediencia, de que realmente le cree y de que realmente le ama? No sabemos cuánto más Él va a esperar, pero para eso debemos estar preparados. El amor nunca deja de ser, dice el verso 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. El verdadero amor. El verdadero amor. Y en definitiva, es imposible obedecer, creer y amar a Dios a la manera personal o a la manera humana, porque esa es otra, porque el ser humano obedece de la manera que él quiere. En segundo lugar, el ser humano cree de la manera que él cree en Dios, que él quiere creer, a su manera. Y ama a Dios con muy poca demostración, si no es nada, pensando que lo está haciendo muy bien. Pero obviamente estas cosas suceden porque, o principalmente porque no quieren conocer a Dios realmente, porque no quieren adquirir el conocimiento de Dios, o porque simplemente no les interesa, o por cualquiera de esas opciones, o simplemente porque el hombre y el ser humano es conformista, ¿ya? Y dice que es Dios el que tiene que conformarse con las demostraciones que Él hace hacia Él. Probablemente que sea eso también. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, ya para finalizar, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. De tal manera que desde esta perspectiva, desde este punto de vista, tal como dice ahí el texto, somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a Dios. No, Dios tiene que adecuarse a nosotros. Dios no tiene por qué adecuarse a la forma de obedecer, a la forma de creer y a la forma de amar a Dios, de amarle a Él. Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos. Es el ser humano el que tiene que obedecerle y aprender a creerle y aprender a amar a Dios, de acuerdo a los estatutos, mandamientos, leyes y preceptos que Dios ha fijado en su palabra. Y por eso dice lo que dice ahí en el versículo, porque el hombre no alcanza a entender la palabra de Dios y los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, de esa magnitud, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces los que tenemos que aprender a entender a Dios somos nosotros. Porque yo creo que muchas veces Dios no puede entender nuestras reacciones y nuestras demostraciones de disconformidad muchas veces con el Señor. El hombre no lo entiende, el hombre no lo comprende. Nosotros estamos luchando para hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros nos esforzamos todos los días para dar demostraciones de obediencia, de que amamos a Dios y de que creemos en Dios y a Dios. Y no solamente espera eso de nosotros, espera de toda la gente, ya exactamente lo mismo, pero ahí es donde nosotros entramos a tratar de hacer, entrar en razón a las personas, que las cosas no realmente son a la manera de uno, sino que cuando son para Dios, son a la manera de Dios. Y yo creo que vamos a seguir encontrándonos con gente así, en la medida que Dios nos dé vida y salud, y que nos dé los días que Él estime conveniente de vida en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros tratemos de hacer entrar en razón a las personas, que las cosas no se hacen a la manera de uno, que para salvar nuestra alma, que para salvarnos de la muerte eterna, entonces las cosas debemos hacerlas de la manera que Dios ha estipulado para todo ser humano. Y va a ser un trabajo constante y permanente. Es un trabajo a veces arduo o muy arduo, pero es el trabajo que se nos ha sido encomendado para que la gente realmente conozca a Dios y para que entienda que las cosas no siempre son, digamos, tal como dice el dicho del principio, que la intención es lo que vale. Para las cosas de Dios, la intención no siempre es lo que vale. Muchísimas gracias, hermanos queridos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Adelante, hermano. Muy bien, hermano Néstor. Ernest, digo, Ernest Sánchez, está cercano El la nombre. referencia, pero es Ernest. Así que bueno, a través de estos tres ejemplos que el hermano nos ha mostrado, hemos aprendido una muy interesante lección acerca de la obediencia que requiere nuestro Dios a las cosas en las cuales Él nos ha enseñado. Así que bueno, ahí estamos, una interesante lección que el hermano nos ha podido traer esta noche para reflexionar sobre la misma. Voy a pedir a mi hermano Paso si nos puedes guiar en una oración, hermano Paso, por favor. Si no puede. Hermano Rogelio, si puedes guiarnos en una oración. Le voy a solicitar, hermano Rogelio, que por favor estamos orando por la hermana Pilar, el hermano Oscar y el hermano Zacarías. La hermana Pilar, el hermano Oscar y el hermano Zacarías. El micrófono, hermano Rogelio. Ahí estamos. Ahora le contesté que sí, que podía y que, Muy bien, oramos entonces a nuestro Dios. bueno, inclinamos nuestro rostro y ofrezcamos todo lo que tenemos para Él en beneficio de todos, por todos los que nos ha hecho. Gracias, Padre, por este día de vida que nos ha permitido estar en la tierra, disfrutando de todo. Gracias, Padre, por el hermano que trajo la palabra, que ha estado más que sabroso. Gracias, Padre, por todas las cosas que haces a diario con nosotros y que a veces ni nos damos cuenta. Por eso te pedimos misericordia, te pedimos
que puedas estar sanando la vida de Belén, no, acá de Pilar, y los otros dos no me acuerdo, que es lo que decía, lo anoté mal y no sé, pero son todas las personas que están en dificultades que tú la puedas asistir, Señor, porque sabemos que estás siempre presto para atender todas nuestras necesidades. Gracias, Padre poderoso, por tu amor, por tu misericordia y también por tu afán para que todos los que estemos aquí y los que y si podemos ser más, que nos salvemos en la vida eterna. Por eso muchas gracias por las palabras que trajo Néstor y también porque siempre tú estás con nosotros para darnos la oportunidad siempre de seguir adelante y ganarnos, a pesar de que la salvación dicen que es gratis, pero los mandamientos tuyos, Señor, son a veces, tenemos que cumplirlo y esa es vendría a ser el pago que hacemos por todo eso. Por eso muchas gracias, Padre. Bendigo a los hermanos que están también en algún problema, también a los que han estado conectados, disfrutando de todas estas maravillas y gracias a todos porque estamos, estamos en estos últimos tiempos que está todo tan acabado, tan desagradable, pero tenemos que con la ayuda del Señor hacerlo que cada día esté más venturoso todo. Por eso muchas gracias a todos y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias por tu esfuerzo. Estoy ahora con mi hermano Néstor, hermano. Hermanas y hermanos, buenas noches a todos. Tenemos aquí la asistencia de hermanos y visitas en Facebook, la hermana Bárbara Borruel, Soledad Lorca Martínez, Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Sabrina Murias, Marisa López López, Julia Flores Navarro, Vanessa Vega Araya, Isabel Ramos, perdón, Patti Huichiqueo Catalán, Carlín Rodríguez, Susana Treviño, Julio César Telles, Andrés Guajardo, Mercedes Salas, Daniel Martínez. Todos ellos estuvieron atentos escuchando esta muy buena lección hoy día y tenemos algunos mensajes aquí. A ver si lo podemos leer. Sí. Bárbara Borruel dice, bendiciones para todos los hermanos. Julia Flores Navarro dice, buenas noches, amados hermanos. Sus oraciones por nuestros hermanos de congregación de Catacaos, por la hermandad, la hermana Ingrid, Giovanni, Julia, Rosita, Miguel Ángel y la hermana Milagros de la congregación de Paita. Por mis hijos, un abrazo fuerte fraterno. Soledad Martínez dice, muchas gracias, hermano Ernest. Mucho deja en este estudio para reflexionar. Dios te bendiga. Susana Treviño, saludos y bendiciones para todos. Ayer me perdí el estudio en vivo por no saber la hora. Hoy casi me la pierdo también. Gracias por el tema de hoy. Y eso es lo que tenemos. Queremos invitarlos que pueden volver a escuchar este tema en el Facebook de Néstor Sánchez y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Sergio. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Gracias a los hermanos también por comunicarse a través del Facebook con nosotros. No sé si algún hermano quisiera hacer un comentario acerca de lo que se ha expuesto. Es el momento para hacerlo. Nomás abra su micrófono. Hemos estado reiterando el hecho, como decía la hermana, que en nuestro país hemos cambiado la hora. Sin embargo, las invitaciones que habitualmente el hermano Néstor envía, allí me dicen que ha colocado entonces la respectiva horario. Lo que sucede es que hemos bajado una hora. ¿Néstor? Es que está actualizado los horarios de todos los países. Correcto, ahí sí que, ahí está. Bueno, mientras los hermanos se deciden acá en el Facebook, hay algunos hermanos que han escrito y hermanas, a ver acá,
déjame ver, la hermana Jenny dice, mi hermano, bendiciones, muy buen estudio, Dios le bendiga y gracias por la lección. La hermana Lundari, gracias hermano Erne, excelente mensaje por la obediencia a Dios y no lo que nos parece, solo que nuestro Dios manda. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. La hermana Ilvia Miranda, excelente lección, bendiciones a todos, muchas gracias, que Dios siga dando sabiduría para que nos siga guiando por medio de los estudios. La hermana Tamara Pintado, gracias hermano por el estudio, Dios le bendiga a todos, bendiciones siempre, es edificante escuchar la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. La hermana Vidalia, gracias hermano N, muy bueno el mensaje, pero solo que buenas intenciones no basta, porque si no nos pasa como, se me corrió, como dice la alabanza, te sientes casi. Si es casi, no es el valor, es más práctico y más compromiso hacer noche y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana. La hermana Marisa dice muchas gracias, hermano Erne. Muy buen estudio, Dios lo bendiga. Bueno, eso es lo que yo tengo por acá, hermano. No sé si alguien quisiera agregar algo, mencionar algo. Y si no es así, el tema estaba bien claro, bien expuesto por el hermano, apuntando siempre a los puntos que él quería señalar de una muy buena forma, haciendo mención de los ejemplos que colocó allí y creo que han sido bastante concretos lo que el hermano nos ha mencionado esta noche. Bien, quiero invitarles para el día de mañana, si Dios así lo permite, vamos a estar de vuelta trayendo otra interesante lección que otro hermano ha preparado para la edificación de cada uno de nosotros. Echamos de mano a la hermana Doris, que siempre está allí. Hoy día, por algún motivo, la hermana no está presente. Así que bueno, esperamos que mañana la podamos ver a la hermana y como siempre agradecemos su asistencia. Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y muy buenas noches, hermano. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, Dios los Gracias, bendiga. tío Ernest. Buena lección. Gracias. Gracias, Gracias. hermano. Gracias por la lección, hermano Ernest. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hermano Mario. Nos Peinado vemos el jueves por el mismo canal, a la misma hora y peinados para atrás. mediante, Dios mediante, claro que sí. Chao, chao. Así nos. Bye bye. Chao, chao, buenas noches, muchas gracias. Descansen, que tengan un buen que Dios descanso. les bendiga a Chao, todos. Cristian. Chao, mis queridos hermanos. Bye bye. Cristian, ¿se fue Cristian? No, estoy acá. ¿Dónde Todavía está? te llevo. No te veo. Ahí está. Te necesito. Así pues. Cuénteme. Te necesito ya.